Cruces con CU para el trópico bajo. Con el firme propósito de mejorar la producción láctea, se realizan cruzamientos de Brahman por pardo suizo, Gir por pardo suizo, Brahman por Simmental, Brahman por Holstein, Gir por Holstein, Holstein por Bucerat. Entre otros, un cruce que tiene mucho auge es Holstein por Gir, que es la principal raza productora de leche en Brasil. La principal ventaja proporcionada de estos cruces, además de la adaptación a climas tropicales, es la mejora no solo en cantidad de leche, sino también en calidad. Independientemente del cruce, hay que tener claro los objetivos del cruce realizado, ya que este debe dar respuestas a problemas detectados como por ejemplo, bajas producciones lecheras, baja calidad de sólidos y temas de adaptación. Para esto debemos tener metas claras establecidas, para saber hacia dónde vamos con nuestra actividad ganadera. Para poder obtener los mejores resultados de los cruces, debemos prestar especial atención a temas de alimentación y nutrición, bienestar animal y manejo integral, para que los animales puedan expresar todo su potencial híbrido. En conclusión, todo cruce será muy exitoso siempre y cuando esté manejado correctamente con manejo y nutrición. En los cruces de ganado europeo con CU, el vigor híbrido se expresa mejor, ya que se brinda la oportunidad al Bos taurus de adaptarse a climas tropicales, un punto a recalcar que los animales F1 son los que se pronuncian mejor. El boom de los cruces ha sido el de las razas Holstein y Gir, denominado Girolando, debido a sus resultados en producción lechera, lo que demuestra que es un cruce que llegó para quedarse. La raza Gir, al ser cruzada con la raza Holstein, demuestra excelentes resultados lecheros y en temas de duración de lactancia se puede extender hacia los 8 meses. Todas las razas equinas aportan mejoramiento de la producción, adaptabilidad y rusticidad, y las razas de origen europeo apoyan con la producción láctea, tanto en cantidad como en calidad. En resumen, al realizar cruzamientos con base CU, los resultados siempre serán favorables.